Bueno, listo. Bueno, comenzamos con la atención temprana, ¿sí? ¿Qué vamos a abordar en este módulo? Bases de la estimulación temprana, organizadores del desarrollo, pauta de estimulación psicomotriz y visual, transdisciplina, test y estudio diagnósticos, generalidades de 0 a 6, 6 a 12 y a partir del año, ¿sí? Todo esto relacionado a lo visual. Ustedes saben que la estimulación temprana se abordan todos los esquemas del niño, se aborda la motricidad, lo lingüístico, está atravesado por muchas funciones, pero acá vamos a darle en un hincapié mayor a lo que es la estimulación visual en esta población. Bueno, de la definición, que la pueden googlear tranquilamente cualquiera, yo no voy a hacer mucha redundancia, sino decir que al niño, por lo menos acá en el servicio de Rosario, el servicio lo tiene hasta los 3 años. Luego, la estimulación va a ser dentro del jardín de infantes o en la escolaridad a donde se lo anote, porque no vale la pena que yo tenga un niño los primeros 6 años de su vida en un consultorio con 2 adultos, o sea, la madre, saben que en estimulación temprana se trabaja mucho con el padre y la madre, y el terapeuta. Entonces yo, para que ese niño salga y empiece a estimularse, a desarrollarse, a compartir con el otro, es indispensable que comience la educación inicial a la par de sus compañeritos. Ahí no va a haber mejor estimulación visual. Creo que la mejor estimulación va a partir a través de los pares y del otro. 5 organizadores del desarrollo. Estos son los pilares de la atención temprana, ¿sí? Apego, orden simbólico, exploración, comunicación, seguridad postural. ¿Qué pasa con estos organizadores en la población con discapacidad visual? El apego. Es obvio que el apego se parte desde muchas ramas con la madre, no solo lo visual, no solo el contacto visual, también es lo táctil, lo auditivo, la voz de esa madre, el olor de esa madre que el bebé percibe. Pero vamos a lo visual. ¿Qué pasa cuando no hay una conexión visual? Cuando hay una desconexión entre el niño y esa mamá. La madre que percibe que su niño no la mira, no le devuelve esa mirada. ¿Y qué produce? Altera mucho lo que es el apego y ese vínculo madre-hijo. Pero quizás esa desconexión se dé por una mala postura al momento de lactar. Sabrán ustedes que en el momento que el bebé come es el momento más íntimo y más vincular entre esa mamá y el bebé. Quizás la madre, cuando le da de comer, cuando amamanta, lo pone en una postura. Ejemplo, caso de visión monocular, que el niño tiene amaurosis en un ojo y un resto leve en el otro. Y cuando le da de comer, queda el ojo amaurótico mirando a la madre y el ojo que tiene ese restito visual mirando para abajo. Entonces no va a haber intercambio de miradas, porque el ojo bueno, entre comillas, está al cubierto. Con tan solo este consejo de que cambie, rote la posición de amamantamiento, se puede producir un leve respuesta visual de ese niño a la madre. Lo mismo en el caso de los niños que tomen alimentación complementaria. Contrastar bien esta mamadera, contrastar bien la cucharita para que el nene pueda percibirla. Acuérdense que nosotros, si bien muchas veces evaluamos negro sobre blanco, la vida no es máximo contraste. En la vida hay tonalidades, por eso debemos enseñarle a los padres de que los objetos de interés o los objetos de referencia de ese niño estén bien identificados. Orden simbólico. La representación y lo simbólico va a acompañar al niño con déficit visual a lo largo de toda su vida. El niño, por ejemplo, en orientación y movilidad se va a tener que hacer los mapas mentales de la calle, cuando le cuentan algo en la escuela se va a tener que hacer la representación de eso que está escrito en el pizarrón. Entonces es muy importante trabajar lo simbólico de los primeros años de vida, porque ese esquema mental que se produce en el niño, ese aprendizaje, esa cognición, la va a utilizar sí o sí, depende de eso, no es algo que puede usar o no, depende de eso, porque estamos hablando de discapacidad visual profunda. La exploración. Los movimientos exploratorios, si son aleatorios y no están bien dirigidos, ¿qué producen en el niño? Una frustración y una regresión. Si yo lo mando al niño a explorar y le digo, bueno, explora como podés, y el niño tira las manos para todos lados, no encuentra nada, ¿qué hace? Se sienta, llora, se frustra y no quiere explorar más y no busca más nada, ¿ok? Entonces yo le tengo que dar las pautas de exploración, como por ejemplo, que la rotación de la mano sea en círculo, que cuando se va a agachar se cubra la cabeza con estas técnicas de protección para que cuando baje la cabecita no se golpee contra la mesa o contra alguna silla. Entonces yo ya le doy las técnicas de protección y de exploración, las formas de ubicar las manos, para que pueda encontrar aquello que se perdió y también se valga de los demás sentidos. Si se cae una moneda o un juguetito, que escuche por dónde se cayó para ir dirigiendo
la mano o el pie en un principio para ese lugar. Porque si yo lo mando al niño a explorar por explorar, no va a encontrar nada y ya no le va a interesar eso y solamente va a jugar a partir de lo que le dan y no va a proponerme nada. Comunicación. La comunicación, bueno, eso lo trabaja mucho desde la fono, lo trabajamos mucho con lo que son las comunicaciones verbales y no verbales, lo gestual, lo postural. ¿Y por qué voy a lo postural? Porque acá el tema de la marcha, si no hay estimulación, casi siempre está desfasada cuando hay un déficit visual profundo, porque el niño no se lanza a caminar porque tiene miedo, y si se lanzó y dio 2 pasos, se tropezó con un juguete que imprudentemente alguien puso en el camino, se lastimó la rodilla y no va a querer caminar más por los próximos meses. Entonces tratamos que en el consultorio esté el relieve lo más liso posible. Si podemos poner colchonetas, ponemos colchonetas. Podemos darle artículos anticipadores como son los prebastones. Los prebastones puede ser un ejemplo, un caminador, no un andador, un caminador. El niño va chocando los obstáculos a medida que se va apoyando también, porque sirve como apoyo. Y así paliar los efectos negativos de las caídas y los tropiezos en este inicio de la marcha. Las pautas para estimulación psicomotriz, primero el ambiente debe estar bien preparado. Cuidamos los detalles de la iluminación, temperatura y ruido ambiental. Si elegimos un consultorio, tratemos de que no sea al lado de una calle, una avenida o un tren donde la contaminación sonora no facilite el proceso de aprendizaje visual. La iluminación controlada. Tenemos que saber bien, según las 5 deprivaciones que dimos al principio, cuáles son proclives al deslumbramiento, a la fotofobia o a la meralopia, y cuáles a la nictalopia. Por ejemplo, la retinosis pigmentaria, el niño o el paciente padece lo que se llama nictalopia, que es ceguera nocturna. Si yo le bajo mucho la iluminación, no me ve nada. Un niño albino, un niño con coloboma, con defecto de iris, aniridia, tiene hemeralopia o fotofobia. Si yo subo mucho la iluminación y la hago directa, me lo encandila al niño y también el rendimiento visual baja notablemente. La atención la mantenemos siempre. Pero esto antes que nada, si el niño tiene hambre, es lo que decía de las condiciones ambientales. Si el niño tiene hambre, está molesto, está estresado, está ansioso, trato de no trabajar ni forzar eso porque nada va a ser otra cosa que llorar. El niño me va a llorar toda la sesión y no sirve para nada. La atención la promovemos presentando objetos tanto estáticos como en movimiento dentro de su campo visual a una distancia menor de 50 centímetros. Empezamos a trabajar todo lo que es el campo proximal. Tengamos en cuenta que un niño apenas nace ve una centésima. La primera E del optotipo de Snell que vemos en el oftalmólogo es una décima. Imagínense lo que es una centésima. Esa es la agudeza visual de un neonato. El tipo de respuesta. Tenemos respuestas positivas cuando la cara y los ojos se mueven hacia el estímulo, el niño toma posturas receptivas que le interesa y quiere interactuar con el terapeuta. Y tenemos las negativas, donde el niño rechaza el estímulo, quizás porque no es adecuado el ritmo de presentación o no es adecuado o es complejo para su nivel madurativo. Si yo le presento al niño algo que no entiende, lo va a rechazar. Por eso empiezo con figuras geométricas simples, en patrones abstractos. No le presento una foto de una selva con el gato, el tigre, todo junto. Patrones claros y concisos. Los colores. De preferencia son el rojo, amarillo, ya que este espectro de ondas son los que el bebé logra percibir mejor en los primeros años de vida. Y trabajar con alta frecuencia de contraste. ¿Ok? Negro sobre blanco. Transdisciplina. ¿Por qué hablamos de transdisciplina en la primera infancia? Porque si al niño lo llenamos de terapeuta, le ponemos 10 terapeutas, no genera vínculo con ninguno, se fatiga, se atosiga y rara vez va a responder. Entonces tratamos de que a la sala entre un solo terapeuta que luego trabajando en gabinete, con el fono, con la kine, con la TO, etc., tome las pautas que le dan estos profesionales para llevarlo al consultorio, ¿sí? A la sala entra solo el papá y el terapeuta único. A esto le llamamos paradigma de terapeuta único. Un solo terapeuta se vincula con el niño, ¿no? Y luego, si surge alguna duda kinésica o fonobiológica, ahí sí, habla con los especialistas. Sí, ningún problema. Yo después les cuento. Me preguntan después cómo es lo administrativo y legal.
de los servicios de baja visión, después vamos a ahondar en eso. Entonces, a la sala entra solamente el terapeuta único, que es el que va a tomar el mando de la atención directa hacia el niño. Eso no quiere decir que no haya un equipo detrás que apoya todas las decisiones que se toman de manera conjunta. Se trabaja muy horizontalmente. Importante incluir en el equipo interdisciplinario al óptico, muy importante, porque a veces no tenemos en cuenta, más cuando son chicos que están iniciando la escolaridad, si los defectos son refractivos y el lente caducó o por ahí la corrección ya quedó en el pasado. Si yo estoy trabajando con un niño con hipermetropía más 2 y en 3 años no volvió a ir al oftalmólogo porque con eso estaba manejándose y después me doy cuenta que empieza a tener otra vez problemas en la visión cercana, quizás esté necesitando unos lentes con mayor graduación que le está dificultando el trabajo de lectura. O si el niño veo que no me mira el pizarrón, porque además de su problema de base, su retinosis o su retinopatía, se le sube un problema de miopía, también lo tengo que tener en cuenta, porque por ahí no es de la enfermedad base, sino es algo que se soluciona con unos lentes aéreos, unos lentes de contacto. Es muy importante esto que digo de las ayudas ópticas del niño, porque hay cosas que uno no las entiende. A mí me pasaba también cuando empezaba a entender que me ahorraba un dolor de cabeza con unos lentes y la importancia de que el niño utilice los cristales. El tema de corregir las desviaciones, de corregir por ahí los defectos hemianópsicos, cuando tenemos la hemianopsia, que hay un campo abolido, con un prisma que desvía esa luz que entra y la lleva a la retina sana, también podemos corregir eso. Entonces, a tener en cuenta lo que son estas cuestiones. Test y estudios diagnósticos. Acá vamos a adentrar en lo que es los test y los estudios diagnósticos. ¿Por qué? Porque hay dos test que los va a hacer el médico en su, tres test que lo va a hacer el médico en su consultorio, pero nosotros debemos poder identificarlos y saber leer, porque no cualquiera sabe leer lo que manda un médico. Por ejemplo, diferenciar que si el fondo de ojo está alterado, el daño puede estar en la retina. Si el test de reflejo rojo está alterado, el daño está en los medios transparentes. O si está alterado el potenciado evocado visual, es un daño visual neurológico. ¿Se entiende? Cada test refiere a un área relacionada con el acto de ver. Por eso es importante tener en pacientes, como me mencionaban antes, con parálisis cerebral o encefalopatía crónica no evolutiva, además del fondo de ojo, pide un potencial de evocado visual a ver cómo llega ese estímulo a la corteza. El potencial de evocado visual es un flash y se ponen unos electrodos en la corteza occipital y mide si hay una lesión en lo que es la vía óptica. Test que hacemos nosotros en el consultorio de estimulación visual. Test de mirada preferencial y test de caña. El test de mirada preferencial son estas palpitas que están acá, que son 6. Tengo la gris y se mide en frecuencia de contrastes en valoración ciclos por centímetros. CPCM. Yo tomo la paleta gris y tomo la paleta más gruesa, que es la de 0,25. Yo abro y el bebé inmediatamente va a mirar el estímulo más complejo o más atractivo para él, que son las franjas. Abro horizontal, vertical, el niño me sigue la franja. Tomo la que sigue, tomo la de 0,50 y voy así hasta que llega un punto en que el bebé le va a parecer lo mismo la gris que la que tiene franjas. Esto pasa mucho en la de 8, que es esta, que prácticamente, como ven, parece otra paleta gris, pero en realidad las líneas son muy finitas. Entonces yo tomo la de 8 y la gris, abro y el niño mira para cualquier lado, no le interesó ninguna. Ahí anoto la última paleta que vio, que es la de 4, y considero que su agudeza visual es de 4 ciclos por centímetros. Esta agudeza es igual de equivalente a los optotipos que toma el médico en los pacientes colaboradores, así que la tenemos que tener muy en cuenta a la hora de evaluar. Y se toma 57 centímetros, porque ahí es la distancia donde se equivale 1 grado a 1 centímetro. Test de caño de campo visual, yo pongo al niño, tengo un colaborador y un examinador. El examinador de frente al niño mirándole la nariz. Y el colaborador detrás del niño con un instrumento similar a una caña, un palito y una cuerda, donde en la punta de la cuerda ata un estímulo que después va a describir cuál es. Por ejemplo, una esfera de 7 centímetros de diámetro de color rojo. Entonces yo le hago al niño muequitas para que trate de mirarme a mí. Le hago muecas al niño para que me mire.
y el colaborador va poniendo la esfera en distintos puntos del campo visual. Entonces, cuando yo percibo que hace una versión ese niño y percibe el estímulo, voy tomando noción y voy tomando cuenta de lo que es en su esfera visual. Si, por ejemplo, a la izquierda la percibe sobre el contorno del rostro, la pelotita la tuvo que poner acá, anoto después, lado temporal izquierdo, sobre la línea del rostro. A la derecha la percibe a 10 centímetros de la línea del rostro, en registro temporal derecho, 10 centímetros de la línea del rostro. Lo mismo con altitudinal y oblicuos. ¿Quedó claro esto de los test y que hacemos para agudeza y campo visual en la primera infancia? Cualquier cosa me preguntan, porque no sé si el del campo visual estaba muy al tanto, porque también el campo se puede tomar como un embudo. Hay un test que se toma un embudo muy grande donde el bebé se apoya dentro del mismo y yo por fuera le voy iluminando distintos sectores del embudo. Entonces el bebé va girando la cabecita cuando percibe esa luz y también ahí yo tengo noción de lo que es su esfera visual. Otro método para tomar campo visual en no colaboradores y bebés. Generalidades. 0 a 6 meses. Como me preguntaban antes, cuando yo evalúo las funciones visuales, siempre debo tener en cuenta que cada una se va adquiriendo a medida que evoluciona este niño. ¿Y cómo medimos la evolución visual de este niño? En dos periodos fundamentales. El periodo crítico del funcionamiento visual, el desarrollo visual del niño, es en los primeros 6 meses de vida, porque el bebé pasa de verme prácticamente nada, una centésima, a ya ver muy parecido o muy cercano a un nene de 3 años. Entonces, tenemos que estimular más que nunca en estos primeros 6 meses. Un ejemplo de esto, cuando el niño nace con cataratas congénitas, es una de las pocas cirugías que se hace al recién nacido, porque esa información lumínica tiene que entrar al ojo, ¿se entiende? Y se le pone para compensar un lente de contacto por el tema de la acomodación, porque ese niño queda fáquico, no se le pone un lente intraocular. Bueno, estimulamos siempre en la vigilia de manera cercana y en contacto a este niño. Por eso explicamos al padre la importancia del holding y el sostén. Y por qué durante la lactancia es un momento para el intercambio de miradas. Porque lo primero que empieza a ver el bebé es la cara de la madre. Por eso acá decimos, en primero el bebé distingue el contraste del rostro y del cabello. Por ejemplo, en mi caso ve lo blanco y el pelo negro. Luego sí empieza a ver la boca, los ojos, la cara. A eso le podemos agregar refuerzos visuales, que a la nariz, en vez de nuestra nariz, le podemos poner una nariz de payaso, bien rojo fuerte, o algunas luces para que me fije y mantenga esa fijación en la nariz. Los ojos no los podemos pintar. Todo esto son refuerzos visuales para que el bebé pueda percibirnos mejor, porque obviamente estamos hablando de un niño con discapacidad visual. El olfato es el sentido más primitivo del ser humano, por eso comenzamos estimulando este canal para luego articularlo con la vía visual. A esto se le llama refuerzos sensitivos, que a los objetos que le presentamos al niño siempre van a tener refuerzos sensitivos, por ejemplo, un perfumito, un cascabel para que además de verlo lo pueda escuchar, el perfume para que además de verlo lo pueda oler, entonces eso se llaman refuerzos sensitivos. Comenzamos a trabajar desde la tridimensión y objetos lumínicos. Todavía no tanto el plano, sí podemos presentar plano, pero preferimos la tridimensión por esto que le decía recién de que los objetos sean multisensoriales. Cuando el niño está en prono, boca abajo, colocamos juguetes sonoros delante de su cara para que levante la cabeza, ¿sí? Y posteriormente se lo presentamos de diferentes direcciones para que dirija el rostro hacia el sonido. De los 6 a los 12 meses, 6 meses concluye el periodo crítico de máxima plasticidad visocortical y comienza el periodo sensitivo, donde si bien hay una plasticidad, no es tanto como en el periodo crítico, pero la seguimos trabajando hasta los 7 u 8 años, que es donde termina el desarrollo visual del niño. Por eso empezamos a contrastar y a adornar todos estos elementos que el niño frecuenta, la mamadera, su juguetito, todo para que él lo pueda alcanzar. Verbalizamos el nombre del objeto que se le alcanza, ¿ok? Se le recomienda que estos sean de gran tamaño y alto contraste. Seguimos trabajando con rojo y amarillo, que son los que el bebé ve mejor, pero ¿cuándo? Cuando evaluamos. Después, cuando yo ejercito,
Sí trabajo con colores que él le cueste ver más, porque estoy haciendo eso, estoy forzando la vista, estoy tratando de que él, la vida no es blanco y negro, como decía antes, hay que trabajar todas las tonalidades, todos los colores y todos los contrastes. Vamos pasando desde el plano, perdón, desde lo tridimensional al plano paulativamente. Imágenes simples, ¿ok? Posición supina, boca arriba, llamamos su atención con un sonajero, un halo, una campana. ¿Cómo trabajamos? Cuando el niño está boca arriba, es más fácil trabajar lo que es el campo visual. ¿Cómo puedo trabajar en campo visual y seguimiento? Con las burbujas, porque como verán, no sé si se habrán dado cuenta, cuando un niño ve burbujas, es como que se queda hipnotizado y no mueve la cabeza. Y el seguimiento yo la trabajo más cuando está la cabecita quietita y solamente se mueven los ojos. Entonces con un burbujero de distintos tamaños, yo puedo soplar esa burbuja y busco que el niño solamente me mueva los ojos para trabajar lo que es el seguimiento. Ejercitamos la alineación de la postura fortificando la pared anterior del tronco. Para esto se toma al niño de ambas manos y se lo ayuda a incorporarse hasta alcanzar la posición de sentado, cuidando la caída de la cabeza. Esto es una pauta bien kinésica. La kine que va a buscar que el niño se incorpore torácica y cefálicamente, que pase de estar así en esta posición jorobada, de desinterés visual, a erguido, ¿no? ¿Y cuál es nuestro trabajo como estimulador en ese equipo? Es que mantenga esta postura. ¿Y cómo la va a mantener? Con estímulos agradables a la vista. Yo le tengo que, en ese momento que el niño se me irguió, mostrarle cosas, mostrarle objetos que al niño le parezcan interesantes para que mantenga esa postura torácica. A partir del año empezamos a incluir elementos de apoyo y anticipadores durante la marcha. Por ejemplo, como decíamos antes, el prebastón. Cuando comienza el desplazamiento autónomo, le damos explicaciones verbales. Para esto lo tenemos que interiorizar con estructuras espaciales previas, como dentro, fuera, arriba o abajo. A un niño con problemas visuales yo no le voy a decir acá, allá, por allá atrás, porque tiene problemas para la visión lejana. ¿Se entiende? Entonces yo las estructuras espaciales van a ser adentro, afuera, ¿dónde está el auto? Abajo de la mesa. Cuando se cierra la sesión, vamos a guardar el autito adentro del cajón, vamos a sacarlo cuando inicia, entonces ya empezamos de muy tempranamente a interiorizarlo con estas estructuras espaciales. Sí, las mesas de luz buenísimo con los bebés de 6 meses, pero recuerden que la fijación se trabaja mejor con elementos con contornos definidos, ¿ok? Porque la luz es este espectro que no sabemos muy bien cuándo empieza y cuándo termina. Entonces la fijación no es muy estable como trabajamos con elementos lumínicos. Por eso tratamos, antes que nada, probar si con materiales sólidos, o sea, de cartón o tergopor o madera, el niño puede mantener esa fijación. Y después a la luz le damos el uso, más que nada cuando vemos que nos cuesta esas respuestas ante el material elaborado. Le enseñamos al niño, esto es importantísimo, porque la construcción de la imagen y el esquema corporal está totalmente afectado en el niño con discapacidad visual. Ustedes recordarán que Lacan decía que el niño cuando se veía en el espejo como un todo, reaccionaba de manera alegre, se emocionaba. ¿Qué pasa con un niño que tiene discapacidad visual? Muy difícilmente se vea como un todo en el espejo. ¿Por qué? Primero porque puede tener un daño en la retina, que solamente ve parte de su cuerpo. Si es un daño altitudinal, no se va a ver los pies. Y segundo, que el niño que tiene discapacidad visual, cuando se acerca a un espejo, ¿qué hace? Esto, apoya el ojo, porque él está acostumbrado a ver de cerca. Entonces el todo en ese espejo no existe. ¿Cómo hacemos para trabajar este esquema y esta imagen con un niño que no puede verse como un todo en el espejo? Utilizamos el espejo como una ayuda, sí, está bien, pero empezamos también con lo táctil, ese bracito, esa manito, le mostramos fotos, porque ya a partir del año ya podemos complejizar las imágenes. Entonces le vamos a presentar fotos de él, o si son muy complicadas las fotos impresas, le mostramos un niño en una computadora, un dibujito, y le contamos, mirá la manito del nene, acá está tu manito, para que empiece a articular su imagen y se deje de ver como un sujeto fragmentado. O sea, estas pautas son importantísimas. En la búsqueda de objetos, lo que decía antes, en recuperarlo de manera eficiente, evitando la frustración, y también enseñarle que hay cosas que puede hacer él mismo y hay cosas que no. Por ejemplo, yo nunca le voy a decir a un niño con discapacidad visual que cruce la calle solo. Es un suicida si yo le digo que haga eso.
Eso no, pero también le enseño que hay cosas que a cierta edad puede empezar a ir al baño solo, se puede poner la camperita, en el jardín puede colgar la mochila, porque si no, ¿qué hace el niño? Se acostumbra a que todo le hagan todo, y más si el padre está en una etapa del duelo sobreproteccionista, y termina siendo una carga tarde o temprano. ¿Se entiende? Entonces tratamos de evitar esto. La integración multisensorial ya la vengo trabajando de antes, pero acá yo ya espero que pueda ser una integración completa, o sea, que un agujero tenga tal olor, suene de tal manera, se puede comer, tenga tal gusto, huela de tal manera, o sea, trabajo todo. Por eso también es importante trabajar en el exterior, porque ahí florece totalmente lo que es la multisensorialidad. Y cuando termina los 3 años, concluye el área de estimulación temprana y se pasa a lo que es la educación inicial, el debido asesoramiento. ¿Sí? No dejamos a la maestra solo. Las pautas de acceso básicas. Si el niño tiene fotofobia, no lo voy a poner a trabajar al lado de la ventana. Si tiene problema con los contrastes, no lo hago trabajar en una mesa blanca, en donde me empieza a escribir y no ve cuando termina la hoja y empieza la mesa y me escribe toda la mesa. Entonces empezamos con todas estas adaptaciones de acceso. Bueno, respondo una pregunta que me habían hecho durante la clase, que era el tema de, a ver si la puedo buscar de nuevo, el tema del acceso administrativo con las obras sociales. Esto es así. En las obras sociales lo que hacemos de estimulación visual, trabajamos bajo el nomenclador de prestación de apoyo, ¿sí? O sea, el médico tiene que tener, el niño, el certificado de discapacidad y después cada obra social te pide los requisitos según lo que recomienda el médico, porque el médico da la orden de tratamiento, dice cuántos días a la semana y por cuánto tiempo la da, y después con el certificado de discapacidad, más la orden del médico, más el título que te pida la obra social, uno ya puede empezar a facturar a esa obra social por prestación de apoyo que está dentro del nomenclador nacional, que bueno, tiene una tarifa fija según cada prestación. Lo que se está haciendo mucho ahora en lo que es el área, ustedes sabrán que lo que es la rehabilitación visual es una carrera que es nueva relativamente en el país, y en Buenos Aires, por ejemplo, ya hay matrícula de rehabilitadores visuales dentro de lo que es el ámbito de salud. Así que ya por ahí se está reconociendo varios derechos de los que trabajamos en rehabilitación visual y en atención a la baja visión. Pero generalmente los pacientes lo deriva o el pediatra o el neurólogo. No hay registro de prestadores todavía, pero sí se encuadra dentro de las prestaciones de apoyo. Te lo reconoce la obra social dentro de prestaciones de apoyo, pero aún no hay registro de prestadores de la Superintendencia de Salud porque ahí tiene que haber matrícula nacional, que eso, bueno, es una lucha que se está haciendo dentro de los graduados recientes en rehabilitación visual. Pero bueno, se logró ese gran paso por ahora, que es reconocerlos dentro del ámbito de salud, pero bueno, para tener menos problemas con lo que es las obras sociales, necesitamos un registro de prestadores para que haya menos burocracia, pero la obra social lo tiene que reconocer, sí o sí. Si el médico indica, pediatra, oftalmólogo, neurólogo indica estimulación visual en niños o rehabilitación visual en adultos, está obligada la obra social a reconocerlo. Bueno, preguntas para el cierre. ¿Qué les quedó con duda? Sé que tengo que ir más despacito porque yo voy muy rápido, disculpen, pasa que el Zoom acá me aprieta. Sí, ojalá con la optómetra. El tema de la optometría, vos sabrás, me preguntan acá esto de la optometría. Hay muchos problemas también con el tema de los oftalmólogos. Por eso nosotros tratamos de meternos sin ofender a ningún oftalmólogo que se ponga como loco, porque el oftalmólogo es muy celoso de lo que es la salud visual y se piensa que todos nos metemos en el quehacer del médico. Por eso yo siempre divido los estudios que hace el médico, los diagnósticos lo hace el médico, y los que nos dedicamos a la atención primaria o al desarrollo visual, tenemos otras no me sale la palabra, incumbencias, ¿se entiende? Pero sería bueno que se pueda formar una mesa redonda con todos los especialistas de la atención visual para lograr un nomenclador. Yo la optometría la tengo muy en cuenta en todo lo que es estimulación visual. Vos te habrás fijado
de que muchas de las cosas que yo tomo vienen de la terapia visual, esto de la convergencia, del punto próximo de convergencia, la alineación ocular, yo tomo mucho de la optometría. En los que son docentes o los que son otros especialistas también, les recomiendo que lean lo que es óptica, optometría, terapia visual, acomodación, porque lo usamos mucho en baja visión. Se usa mucho los sistemas telescopio, las ayudas ópticas, lupas, se usa un montón. ¿Alguien quiere acotar algo más? ¿Tiene alguna duda? Yo estoy respondiendo porque me escriben por chat acá y por eso respondo de manera general. Pero me pueden preguntar también por voz, como quieran ustedes. No sé si fue muy rápido y no se entendió nada o por ahí entendieron todo. No sé si estaría bueno que puedan plantear algo, quedan 5 minutos, se pueden extender, no hay problema en hacer otra llamada. Yo lo que quería comentar, ¿se escucha? Sí, sí te escucho. ¿Qué tal? Soy Flor de Viedma. Sí, Flor. Y, por ejemplo, lo que nos pasa acá, yo soy muy reciente docente de educación especial. Sí. Y trabajo junto en la escuela especial. Somos en la escuela, acá en Viedma hay 2 escuelas especiales, y bueno, Sí. y hay una que está, que la que yo trabajo está en toda la parte más sensorial, ¿sí? Sí. Pero, Sí. ¿qué pasa? La estimulación es un quilombo acá, pero bueno, el tema de la Sí. estimulación temprana se hace en la otra escuela. Entonces, Sí. como que trabajás medio fragmentado, porque es Sí. Poca bastante quilombo. interdisciplina. Sí, se Sí, entiende. y bueno, trabajas solo prácticamente, ¿viste? También con los oftalmólogos tenés que estar persiguiéndolos, bueno, es todo un tema. Trabajas solo, realmente. Bueno, con las familias, ¿no? Te entiendo, sí, sí, Pero, sí. bueno, y acá, por lo general, como yo soy nueva y no tengo tanta experiencia, soy muy nueva, trabajo con mi compañera, con mi colega, que ya hace bastantes años que trabaja, y somos Sí. nosotras 2 solas acá. ¿Qué es lo que pasa? Siempre cuando nos llegan chicos, nos llegan ya en una etapa que ya están en jardín salita del 4. Sí. Poco tarde. A no ser que tenga, bueno, una discapacidad también motora, Sí. una discapacidad, o sea, bastante severa. Pero Sí. si no, los chicos llegan bastante tarde. Sí. Eh, Así que eso es lo que nos pasa a nosotros. Y bueno, es un problema lo que me planteas porque, como te decía recién, el periodo sensible y crítico son los primeros años de vida y ya a los 5 o 4 años estamos a la mitad del camino. Eso es lo que, el problema de trabajar con la escuela. Yo trabajé en escuela, después, bueno, cuando hice la licenciatura me puse el consultorio porque renegaba mucho con el tema que los colegas, los directores entiendan que en la atención al discapacitado visual hay un área pedagógica, que es muy importante, y hay un área clínica. ¿Se entiende? Entonces, eh, qué importante es abordar la estimulación visual desde el área clínica, porque ese niño, después de los 8 años, yo no lo puedo trabajar más. Lo que no aprendió a ver a los 8 años, sí, después hay adaptaciones que se pueden hacer, pero es importante que se pueda plantear eso en la escuela. Fundamental por qué el niño no tiene que llegar a los 5 años, tiene que llegar a los 2 o al año, ¿se entiende? Y te entiendo lo que decís porque acá pasa mucho eso. Yo no sé si querés... Es terrible y... No, no, eso es lo que yo digo, se centra más por ahí cuando es una discapacidad, entre comillas, más visible porque es motora, entonces ahí sí intervenís, pero si no, me han llegado chicos que no sé, ya a los 12 años, y vos decís, No, sí, ¿cómo eso puede no. ser? No, y ya está. Eso Sí, es es a los 12 una años, ya locura. está. No existe la estimulación visual a los 12 años. Estamos en una No, no, educación no, no. que al niño, bueno, vemos las adaptaciones para la escuela. Eso sí se puede hacer, pero ya el niño, lo que no se desarrolló visualmente en los primeros años de vida, disculpame, pero es como decía de la terapia de oclusión. Si el niño no usó el parche, cuando tenía que usarlo, después de cierta edad es inútil que se ponga el parche, porque ya está, ya el ojito ya se desarrolló y quedó como quedó. Y lo mismo con los demás defectos de campirímetros que puede tener el chico. O sea, al niño hay que enseñarle los recursos desde cuando más chiquito es, porque si no se complejiza más. Y el rendimiento no es lo mismo, no es lo mismo lo que aprende un nene, la plasticidad de un niño en los primeros años de vida que en la adolescencia, porque hasta en la adolescencia no incorporan las cosas. Ya cuando es adolescente, el niño para ahí no te quiere usar el bastón, o no te quiere, dice, no, ¿para qué yo voy a hacer esto? Entonces es más difícil que aprenda y es muy importante lo que es la identidad.
por eso el bastón y todo que el niño se identifique como la población con discapacidad visual, si lo aprende de más chiquito mejor, a que si te viene un chico que nunca se le trabajó y hasta ni siquiera sabía que como él veía no era lo típico. ¿Se entiende? Es difícil, es difícil. Más en las ciudades chicas o con pocos habitantes donde no se, con los oftalmólogos lo tenés que andar corriendo como decís vos. Sí, es terrible y también tengo muchos alumnos que también se atienden en Buenos Aires, porque Claro. acá hay un montón de profesionales, pero bueno, tienen que ser derivados, es un tema muy complejo. Sí, no. Entonces, es todo un tema Y trabajar porque también, así. y sí, 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 sí. Porque la capacitación en baja visión también se va aprendiendo día a día. Uno no termina ni siquiera el terciario o la facultad, siempre uno se va